Muy bien. Buenos días, Pablo. Un placer, Bueno, como siempre, tenerte por aquí, la verdad. bueno, Y bueno, como ya saben muchos de nuestros seguidores, esta entrevista que hemos conseguido robándole tiempo de trabajo a Pablo, porque el tiempo es oro, pues hemos querido traerla porque queremos que él, lleva mucho más tiempo trabajando con lo que son las moléculas de comunicación celular o reductoras oxidativas, pues que nos presente un poquito y nos hable de ellas para saber en esta parte cómo funcionan en nuestro cuerpo y cuál es la razón por la que debemos o deberíamos pues prestar atención a esta parte que es, digamos, el combustible para poder arrancar en el día a día y para que podamos asimilar todas aquellas cosas que tomamos o que comemos para poder tener una nutrición adecuada y poder tener una calidad de vida, digamos que estándar, ¿no? Tratando de evitar por todos los medios circunstancias o desórdenes, que no me gusta llamar enfermedades porque son etiquetas que mañana pueden cambiar si tú te lo miras en serio y te cuidas la salud. Entonces, nada mejor que se presente Pablo y me gustaría darle la bienvenida aquí en la Asociación Aprendiendo a Vivir y que Pablo nos cuente un poquito quién es Pablo Segura y cómo llegó a este punto a través de todo este trabajo que él ha hecho en su vida con las moléculas de comunicación celular. Buenos días, Pablo. Todo tuyo. Dinos quién eres, cuéntanos un poquito y explícanos más o menos para poder la gente terrenal aterrizar todo esto. buenos días, Juan. Pues mira, un placer estar aquí contigo, con la Asociación Aprendiendo a Vivir eh, y sobre todo con personas como tú que tenéis ganas de, pues de crecer, de aprender, sobre todo de entregar a los demás herramientas que realmente funcionen, ¿no? Y que ayuden a personas a tener una mejor calidad de vida, como tú has dicho, a superar los desafíos de la salud, ¿no? Porque al final son desafíos, son disfunciones que podemos superar con herramientas y con esta metodología que nosotros compartimos, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Pues es una buena pregunta, ¿no? Esto en los cursos de meditación y los cursos de el Vichara, no sé si conoces la técnica Vichara, que viene del yoga, es una técnica donde tú te pones delante de otra persona, te miras a los ojos y vas preguntando continuamente quién eres tú, quién eres tú, y el otro va contestando todo lo que va viniendo, todo lo que va viniendo. Empiezas primero identificándote por tu personaje, y luego vas acabando entrando en aspectos muy profundos, muy complejos, ¿eh? Pero bueno, para no irnos muy lejos, el quién soy yo, pues ahora mismo, pues en este personaje que me ha tocado vivir aquí en el planeta Tierra, pues, pues nada, ahora estoy en un recorrido de mi vida con 52 años en los que, bueno, pues me formé como ingeniero electrónico, luego como ingeniero superior en organización industrial. Luego me formé en idiomas, en varios idiomas. Luego también me estuve formando en una escuela de empresarial, de desarrollo para directivos. Y luego pues me formé como en muchos aspectos a nivel, vamos a llamarlo, de desarrollo de negocios, ¿no? Pero luego eso la vida pues se truncó, de la última empresa pues me echaron. Para mí en ese momento fue como un gran drama, pero luego visto en perspectiva pues fue como el gran paso que yo quizá nunca hubiese hecho de forma voluntaria para empezar a seguir buscando por otros ámbitos, ¿no? Y fue a partir de ahí que desarrollé todo el desarrollo en el yoga. Después del yoga, pues la terapia Gestalt. Después de la terapia Gestalt, pues vino todo un desarrollo del chamanismo y otras técnicas de crecimiento personal. Y bueno, y eso me llevó pues a la búsqueda hasta que un día pues encontré en una conferencia pues una chica que vino a compartir las moléculas al ponente. Entonces yo me quedé con la información y a partir de ahí yo tenía muchos problemas con la vista. Era como un proceso de agotamiento visual. No era tan solo que veía mal o que veía de lejos o de cerca, sino que era un agotamiento visual. Era como un agotamiento general en el cuerpo, ¿eh? Yo ahora lo puedo ver con perspectiva. Esto estamos hablando de hace prácticamente año y medio, un poquito más, fue en noviembre de hace 2 años.
Y eso fue para mí el impasse, ¿no? El gran salto, Juan, para poder empezar a compartir esta biotecnología, cuando yo empecé a ver cómo en mí funcionaba, cómo en mí me transformaba, cómo empezaba a ver mejor, pero no solo veía mejor, sino que empezaba a tener más vitalidad, más energía, como toda esa, vamos a llamarle esa apatía por falta de fuerza y energía, a pesar de que yo practicaba yoga, a pesar de que hacía muchas cosas, mi cuerpo no funcionaba, ¿no? No iba bien. Entonces, ese sería como un poquito el resumen de qué es de lo que soy yo, aunque tampoco tengo muy claro qué soy yo, como te decía antes. Sí, pero bueno, yo he visto que, bueno, también al lado tuyo, ¿no? Compartiendo esta información y viendo, y como bien tú acabas de decir, alguien vino y te dijo, oye, mira, Pablo, esto te va a ayudar. Y tú dijiste, vale, pues lo voy a conocer, por eso la pregunta, ¿cómo llegaste a este punto, no? Pues Claro, lo acabas de responder, ¿no? Porque alguien vino y te dijo, oye, esto es bueno, te puede ayudar. Y tú dijiste, bueno, pues yo estoy abierto, quiero probarlo, y luego te diste cuenta del potencial. Entonces, la siguiente pregunta que te quería hacer para que todos los que nos escuchen y nos vean lo tengan un poquito más claro es, ¿qué son concretamente estas moléculas de comunicación celular? Y porque yo sé que esto está ayudando a muchísimas personas, no solo aquí en España, sino en el mundo entero, como en 36 países, creo recordar, que está un poco presente y que mucha gente con muchas cuestiones, con muchos desórdenes importantes, están teniendo una mejoría importante en sus vidas. Entonces, eso, la pregunta es, ¿qué son las moléculas de comunicación celular y cómo esto nos puede ayudar a las personas? ¿Puedes explicarlo de una forma sencilla para que se pueda entender un sí, poquito mejor? sí, claro. Fíjate, Juan, la pregunta es muy importante porque esta biotecnología, todo y que lleva ya 25 años descubierta, es algo realmente novedoso. Yo he hablado con médicos que realmente desconocían totalmente esta biotecnología, o en la carrera la estudiaron, o cuando estudiábamos en el instituto, se estudiaba en la parte de biología, pero se estudiaba muy poquito. Entonces, realmente hay una labor didáctica compartiendo esta información, por eso es tan importante eso que estás haciendo, que estamos haciendo ahora, de compartir esta información de forma sencilla para que empezamos a entender, porque si no, es tan profunda la información que lo primero que genera es rechazo. Lo primero que genera es, uy, qué cosa más rara es esa, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Qué invento es ese? Vale, pues nada más fuera de la realidad es algo que todos los humanos, todas las plantas y todos los animales usamos como elemento principal para el funcionamiento de la vida. Si no existen estas moléculas en el cuerpo en funcionamiento y reaccionando, las reactivas con las reductoras, perdón, con las oxidantes, no hay vida. Entonces, la vida surge en el momento de que hay un movimiento de energía. Ese movimiento de energía, que en el fondo al final son electrones que se están moviendo, parten de estas moléculas. Es como imaginamos que somos pilas. Estas pilas están teniendo una reacción interior. Esa reacción hace que se muevan electrones. Esos electrones son la carga que hace que se mueva el cuerpo. Entonces, desde que somos muy pequeñitos, desde el nacimiento hasta los 12 años, esa carga está en el máximo potencial, porque esa carga es el equivalente a los constructores, a los albañiles, a aquellos elementos que hacen que el cuerpo empiece a construir y empiece a generarse cosas. Cosas son tejidos, son músculos, son órganos vitales, es movimiento de información, es el corazón bombeando, es la sangre fluyendo, ¿sí? A partir de los 12 años, estas moléculas empiezan a entrar en declive, empiezan a perder la capacidad de producirse, que se producen dentro de la célula, y dentro de la célula hay un órgano, un orgánulo que se llama la mitocondria, que es la que las produce. Pues por el estilo de vida, por el estrés, por la alimentación, por lo que sería la oxidación, esa capacidad de producir esas moléculas se va perdiendo. Por lo tanto, cuando llevamos a cierta edad, sobre todo a partir de los 40 años, el declive es bastante grande
y cuando ya el cuerpo deja de producir estas moléculas o ya se producen en una cantidad muy pequeñita, el cuerpo no puede funcionar. ¿Eh? Y ahí es donde viene el proceso de la muerte natural, lo que entendemos como muerte natural. Cuando mi cuerpo ha dejado de producir la suficiente cantidad de moléculas, el cuerpo ya no funciona. Eso sería, para hacerlo muy sencillito, Juan, lo podemos complicar mucho, pero sencillito sería de esa manera, ¿sí? Qué bien. No, trato de que sea sencillo para poder entenderlo, ¿no? Porque todas las personas, bueno, si no han estudiado biología, si no tenemos una formación de medicina, pues es un poco más difícil a veces entender este tipo de procesos. Y como bien decías, si esto lo produce el cuerpo con esos orgánulos, por llamarle de alguna forma, que son las mitocondrias que están en nuestras células, nosotros, ¿cómo podríamos tomar sí, o ingerir estas moléculas? Claro, o sea, lo importante es entender que como esto se descubrió hace 25 años, se creía que esto era un residuo que no servía para nada, pero luego empezaron a darse cuenta a partir de estudios de que realmente eran muy importantes, pues esta biotecnología está disponible, hecha externamente con los mismos elementos que utiliza la propia célula, que es agua pura y sal pura. La célula lo que hace es purifica el agua antes de entrarla dentro de la propia célula, y la sal, que en este caso es el cloruro sódico, purificada, la célula a partir de ahí produce estas moléculas. Pues nosotros actualmente hay una biotecnología que está disponible, que tiene 15 años en el mercado, en el que nosotros podemos ingerir o utilizarla vía tópico, vía piel, porque hemos de entender que estas moléculas son partículas muy pequeñas constituidas por átomos. Los átomos son el elemento más pequeño que tenemos en la naturaleza, que tiene capacidad o unidad propia, que tiene, vamos a ver, diferenciación, porque los átomos son distintos. Luego ya a partir de partir el átomo en diferentes elementos, protones, neutrones y electrones, los electrones son comunes a todos los átomos, pero en este caso los átomos son elementos propios. Los átomos de hidrógeno no son iguales que los de oxígeno. Pues entonces, estas partículas son tan pequeñas que tienen la capacidad de atravesar las paredes celulares. ¿Eh? Entonces, nosotros cuando ingerimos o utilizamos en vía tópica estas moléculas, podemos, y están hechas con los mismos materiales, agua pura y sal pura, podemos darle al cuerpo esa carga de energía que nuestro cuerpo ya no tiene, ya sea por la edad o ya sea por una disfunción, ya sea por una oxidación, ya sea por una alteración de nuestro propio cuerpo. Hay personas, pues como en mi caso, pues que con 45, pues a 50 años tenía el cuerpo como si tuviera 60 o 70 años, cansancio, necesitaba dormir muchísimo, necesitaba echar largas siestas, pues de alguna manera, a pesar de practicar yoga, a pesar de llevar 20 años practicando yoga, pues había algo que no acababa de funcionar, ¿no? Entonces, eso siempre lo podemos suplementar a través de esta biotecnología. Qué bueno. Oye, y con todo esto que nos estás contando, ahora a mí me surge una duda desde mi ignorancia, ¿no? Desde mi desconocimiento en profundidad de este tema y que me imagino que también los que nos escuchan y comparten con nosotros quizás también se lo puedan plantear, ¿no? Antes has dicho que esto lo producen nuestras células en nuestro interior, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, empiezo a tomar estas moléculas y empiezo a darle a mi cuerpo esas moléculas para, como decías tú, es una pila que se va descargando, esa pila se vuelva a cargar y se pueda equiparar energéticamente para yo mejorar mis funciones? ¿Qué sucede si yo estoy tomando esto y le estoy dando al cuerpo eso mismo que produce la célula? El cuerpo deja de producirlo y se convierte en algo, ya un producto dependiente que tengo que estar tomándolo porque si no ya mi cuerpo pues no lo hace porque yo se lo estoy dando. No funciona así. Funciona, nuestro cuerpo va a seguir produciendo las moléculas redox en las moléculas de señalización celular. ¿Sí? Hay lo que se llama una reacción reducción-oxidación, ¿vale? Lo va produciendo. Lo que ocurre es que tiene el nivel, vamos a llamarle, una persona, vamos a ponerle de 50 años, o con aproximadamente un 35%, 40% de producción de estas moléculas
respecto a las que producía con 12 años, que es el 100%. Vale. Nuestro cuerpo va a hacer unas funciones mínimas de funcionamiento. Si yo le suplemento o le complemento con más moléculas, lo que va a hacer el cuerpo es darse cuenta de que hay más carga eléctrica y al tener más carga eléctrica, perdón, al tener más carga eléctrica, es capaz de hacer funciones que requieren de mucha energía, funciones que solo puede hacer el cuerpo con mucha energía. ¿Sí? Nuestro cuerpo no deja de producir, simplemente que sigue produciendo las moléculas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué funciones son estas? ¿Qué ocurre? Que cuando yo le doy gran cantidad de moléculas y en abundancia, mi cuerpo empieza a poder eliminar las toxinas. Y esto es muy importante en el mundo en el que vivimos hoy en día. El mundo en el que vivimos es un mundo muy toxificado. Un mundo en el que la toxicidad, la toxemia está en los alimentos, está en las ropas, está en el ambiente, está en el aire, está en los medicamentos, está en el agua. O sea, prácticamente todo es toxemia, todo es polución, todo es componentes dañinos para el cuerpo. Entonces, por un lado, si yo no tengo la capacidad suficiente, la energía suficiente para poder eliminar las toxinas se van acumulando. Y la acumulación de toxinas se acaba convirtiendo en enfermedad o en desorden o alteración de un órgano. La acumulación de las toxinas en el hígado acaba produciendo pues, desórdenes en el hígado. ¿Vale? Y así en todos los órganos. Cuando yo tengo gran capacidad de tener energía, puedo eliminar las toxinas del cuerpo. Eso es lo primero, es muy importante. Un órgano, un cuerpo desintoxicado es un cuerpo sano. Un cuerpo intoxicado es un cuerpo no sano. ¿Vale? Aquí podríamos entrar en mucha complejidad, pero que vamos a quedarnos así porque es más sencillo de entender. Entonces, como yo le estoy dando mucha energía al cuerpo, mi cuerpo también es capaz de defenderse contra amenazas externas. Vamos a llamarle, pues, patógenos, vamos a llamarle parásitos, vamos a llamarle hongos, vamos a llamarle bacterias dañinas. Mi cuerpo está bien cargado de energía y él mismo puede combatir contra ese tipo de amenazas. ¿Vale? Y además activa el sistema inmune, tan importante con todos estos temas que hemos vivido recientemente de amenazas externas varias. No le voy a poner nombre porque ya todos sabemos de Ya, qué hablamos. claro, claro que sí. Oye, Luego, dime, Juan. no, no, di, sí, sí, perdona. No, no, básicamente, entonces, cuando tenemos mucha energía, hemos dicho desintoxicación, hemos dicho defensa, el cuerpo está más preparado contra cualquier amenaza y además es capaz de reparar los tejidos que con poca energía el cuerpo no tiene la energía suficiente de reparar tejidos. Es como si tuviéramos 12 años, como si volviéramos a tener 10, 12 años que el cuerpo es capaz de reparar tejidos. Y por otro lado, también el cuerpo es capaz de eliminar todas aquellas células que ya están muy dañadas, que están muy deterioradas, que se vuelven dañinas y el cuerpo es capaz de eliminarlas. ¿Vale? Eso es muy importante. Qué bueno. Vale, pues me ha quedado claro. Digamos que lo que hace es que no me voy a volver a un adicto, un dependiente de las moléculas, sino que eso lo que me va a permitir es volver a, digamos que establecer mis niveles de carga energética, porque el cuerpo lo que va a hacer es que por la edad, como bien dices, y el desgaste según la vida que hemos tenido cada uno, claro, porque esto va en función también de cómo nos ha ido la vida con el estrés y todas las cosas que estabas mencionando. eh, y cuando esto nos pasa, lo que pasa es que el cuerpo va a priorizar la supervivencia, entiendo yo. Entonces, por eso va a priorizar que por lo menos respiremos, por decir algo, ¿no? Entiendo Sí, yo, sí, 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 sí. para estar vivos. Y entonces va a dejar como, digamos, como en invernación, como el ordenador, ¿no? Que se queda invernando ahí ciertas funciones porque está, pues, baja la batería o el teléfono, ¿no? Entiendo eso. Y o sea, que no es que te vuelvas adicto, sino es que, digamos que le das más, le das la posibilidad de volver a restablecer cargas para que pueda entonces a funcionar correctamente y se envíen todas las señales que necesitamos. ¿Es así? Totalmente de acuerdo. Y es importante el matiz, Juan, de entender lo siguiente. El día que tú quieres dejar de tomar esta biotecnología, no hay ningún problema, la dejas de tomar, tu cuerpo vuelve al punto donde se ha quedado, porque hay dos elementos más que no te he contado, que es que cuando tenemos mucha energía y la mantenemos en el tiempo, esto es importante, esto hay que mantenerlo en el tiempo, porque si no lo mantengo en el tiempo, mi cuerpo no interpreta que estoy en altos niveles de energía.
las propias células se comunican unas con otras y los órganos se comunican a través del sistema nervioso central. Esa comunicación se establece cada vez mejor. Entonces, es importante que, por un lado, la comunicación se establece de forma fluida, hay gran cantidad de electrones, por lo tanto, la comunicación se hace con electrones, y por otro lado, la expresión genética, que es lo que estamos hablando, para hacerlo muy sencillito, nuestro ADN, que sería como una especie de molde donde se produce todo el material nuevo, esa expresión genética se mejora. La vamos mejorando, vamos reparando el ADN. Cuando yo dejo de tomar esta biotecnología, simplemente me quedo en ese punto donde mi cuerpo se empezó a mejorar, a rejuvenecer, y a partir de ahí continúo el envejecimiento. No pasa nada, no hay ningún efecto rebote, no vuelvo a tener las enfermedades, vamos a llamarle las patologías o las dificultades de golpe, todas ahí de golpe, sino simplemente lo que lo he mejorado, a partir de ahí continúa mi envejecimiento. ¿Que lo quieres tomar más tiempo? Maravilloso, porque cuanto más tiempo lo tomes, más rejuvenece el cuerpo. Pero esto no es ningún efecto, vamos a llamarle que te quedes enganchado o tu cuerpo se apaga si no tomas las moléculas, ¿no? El cuerpo funciona igual. Oye, también tenía entendido que también se puede nebulizar con un aparato para quitar metales pesados del cerebro, ¿no es así? Claro, lo que ocurre es que lo que hablábamos del primer elemento, la toxemia, esta acumulación de tóxicos y en concreto los metales pesados, que son muy dañinos, se quedan acumulados en órganos blandos y en este caso en todo el cuerpo, pero en el cerebro es donde más dificultad da porque luego dan vamos a llamarle los cuadros complejos de pues, pérdidas de memoria, dificultades, temblores, todo esto. Entonces, el cerebro se protege con una barrera de grasa que se llama hematoencefálica, protege contra cualquier elemento que pueda entrar en el cerebro. Estas moléculas, al ser tan pequeñitas, incluso las podemos, vienen en formato líquido, pero al ser tan pequeñitas las podemos convertir en vapor, en partículas volátiles, y a través de la pituitaria, a través de respirarlos por la nariz, entran en el cerebro. Hemos de entender que son tan pequeñas que atraviesan las paredes de las células de cualquier órgano, de cualquier tejido. Entonces, atraviesan las paredes, llegan al cerebro, entonces empiezan a ayudar a eliminar el metal pesado. Esto funciona muy bien para, vamos a llamarle, personas que tienen pues estas dificultades, ¿no? De pérdidas de memoria, de temblor, bueno, pues todo lo que serían procesos degenerativos. También al poderlas hacer tan pequeñitas, las podemos llevar directamente a los pulmones y ayudan a reparar los pulmones en caso de pues, dificultades pulmonares, ¿vale? Qué bueno, Eh, qué bueno. Oye, y ya para ir cerrando esta parte, porque por el tiempo ya sabe que es oro, ¿no? Eh, ¿Tenemos algún testimonio que puedas compartir con nosotros? Que tengas por ahí a mano en este momento o no. Testimonios, pues ahí hay muchos sobre algo concreto que a ti te interese Nos habrá algo general pues que haya servido de ayuda a alguna persona. por ejemplo, pues testimonios de mi caso de la vista, yo te puedo dar de mi vista, cómo me ha mejorado mi vista, testimonios de mis tíos con 80 años que pues tenían este problema de que pues el cristalino se va haciendo opaco, ¿eh? Esto que tiene el nombre de cataratas, pues ellos los tenían que operar ya directamente y bueno, pues ellos usaron las moléculas puestas en gotas en la vista y al cabo de los 5 o 6 meses fueron a hacerse una revisión y bueno, con sorpresa de ellos y de la oftalmóloga, de la doctora, pues les dijo que por qué estaban en esa lista para operarse a mi tía, porque no tenía cataratas, que no se tenía que operar, que se habían equivocado con ella. Entonces, bueno, ella estaba muy contenta. Por ejemplo, pues problemas de circulación, de personas que tienen las piernas muy hinchadas, de color lila, con llagas, con problemas circulatorios, pues esas personas usando esta biotecnología en formato gel, por ejemplo, una amiga de mi madre con cerca de 90 años, pues usándola en 4 semanas, 3, 4 semanas,
eliminó un problema que llevaba arrastrando hacía 40 años. Wow. Entonces, claro, casos de estos hay muchos, hay muchas personas que mejoran el sueño, hay personas que tienen problemas con la próstata, que tienen que levantarse 3, 4 veces a dormir, a ir al baño por la noche, que usando la biotecnología dejan de tener esa dificultad, ya pueden dormir toda la noche de seguido. Eh, bueno, problemas de curación de heridas. Claro, es que hay ejemplos, Eso. hay todos los que quieras, Juan. No, 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 muchísimas gracias. Te he hecho esta pregunta ya por la curiosidad, ¿no? Porque creo que también la gente que nos está viendo igual dirá, bueno, pues hay algunos testimonios, quiero conocer un poquito, ¿no? Aunque yo creo que lo mejor es conocerlo en uno mismo, como bien tú dices, ¿no? Probarlo y ver cómo funciona tu cuerpo, sobre todo las personas que tienen de circunstancias un poco complicadas lo notan mucho más, porque notan el cambio inmediato. Y sobre todo lo que se nota es mucha más energía, más vitalidad, más ganas de vivir. Fíjate qué curioso, ¿eh? Es como que aparecen más ganas de vivir y eso tiene un elemento importante porque nosotros vivimos en convivencia con 10 veces más hongos, bacterias, parásitos, levaduras que células en nuestro cuerpo. Por lo tanto, esa masa vamos a llamarle, de seres, también generan toxinas y también neuromodulan el cuerpo. En el momento que nosotros utilizamos estas moléculas, nuestro cuerpo es capaz de regular esta flora, colocarla, eliminar las que son dañinas, eliminar el exceso de las que sobrecrecen, que ahora hoy en día hay mucho sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, cuando regulamos eso, neuromodulamos y parece que tenemos más felicidad, más conexión con la vida, porque estas bacterias neuromodulan, perdón, estos hongos y estos parásitos. Entonces, eso se nota muy rápido. Qué bueno, Pablo. Oye, pues no me queda más que darte las gracias por esta clase magistral que nos has dado para que nuestros seguidores, espectadores, todo el que vea esto, pues que tome un poco de conciencia, porque pienso yo que es tomar conciencia de nuestra salud y darte cuenta de que hay cosas como estas moléculas de comunicación celular que nos pueden ayudar a restablecer la base de la vida, que es ahí donde comienza todo. Si las células mueren, pues al final morimos todos, por lo menos en este mundo terrenal. Otro, para allá, no sé. Yo sé que la gente se va, pero no vuelve. No sé si es que están bien o es que no pueden volver, aunque quisieran. Así que, sin más, no me queda más que darte las gracias y agradecerte muchísimo tu tiempo con esta clase que nos has dado aquí. Gracias. Un placer, Juan. Siempre que lo necesites, ahí estoy. Y sobre todo lo más importante es pues que al final esto es algo, no lo hemos explicado, pero lo resumo algo, es algo natural, es por 100% natural, es algo propio del cuerpo, es nativo, el cuerpo lo utiliza directamente, es algo que no tiene efectos secundarios, es algo que realmente nos va a dar el potencial para poder nuestro propio cuerpo hacer los procesos, esto es muy importante entender, va a ser nuestro cuerpo el que va a hacer los procesos de curación, de sanación, de eliminación de células dañadas, de eliminación de metal pesado. Y es muy importante que entender que no tiene ninguna letalidad, ninguna interacción con otros tratamientos y medicamentos, y si sean naturales o sean alopáticos. Entonces, es algo, es como si pudiéramos el simple recargar nuestro cuerpo con la corriente eléctrica de la forma más natural, o como si nos pudiéramos poner al sol y recargarnos, o como si nos pudiéramos conectar a la corriente eléctrica y recargarnos, que por cierto no lo hagáis, que no funciona. Meter los dedos en el enchufe no funciona, pero es algo potente y a la vez natural. Entonces, bueno, pues es algo muy bonito de poder compartir y nada, pues siempre que lo necesites, pues aquí me tienes. Muchas gracias. Pues un abrazo de corazón y nos vemos en otro encuentro. Un abrazo, Juan. Chao, chao, un abrazo. Cuídate.